Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz de encontrarlos, de reencontrarnos nuevamente, aunque sea por este medio virtual. Tengo mucha esperanza de que prontamente estemos otra vez en el colegio y espero que ustedes hayan descansado estas semanas de tantos trabajos de sus profes. Pero bueno, vamos a empezar con este segundo cuatrimestre y con las temáticas que tenemos para esta segunda parte del año. Decirles que en la primera parte, el primer cuatrimestre, nosotros lo que vimos fue persona física. Recordarán ustedes que el Código Civil y Comercial, el creado por Dalmacio Vélez Sarsfield, regula dos tipos de personas: la persona física de existencia visible, nosotros, y las personas jurídicas, que son las empresas, las instituciones. La primera parte del cuatrimestre nosotros vimos la persona física. Lo último, recordarán, fue los atributos de la personalidad: nombre, domicilio, estado civil, capacidad, patrimonio, ¿sí? Y lo que fue la última semana, que muchos de ustedes, la mayoría, participó en el modelo de Naciones Unidas, lo cual estoy muy feliz porque a pesar de que fue difícil en tema conectividad y también para entender, porque era la primera vez que todos estábamos participando y de hecho el modelo virtual fue la primera vez que se hizo, porque en realidad se tendría que haber hecho presencial y ustedes tener otra experiencia, pero bueno, al margen, estuvo muy bueno y estoy muy contenta de que hayan participado de la manera que lo hicieron y sin conscientemente aprendieron un montón de cosas respecto a ONU. Dejando eso de lado, este segundo cuatrimestre lo que vamos a ver va a ser la persona jurídica. Este segundo cuatrimestre ustedes van a estudiar y van a aprender los distintos tipos de empresas, los distintos modelos de la ley de sociedades. Hay una ley en la Argentina que rige las sociedades, las sociedades desde el punto de vista de cómo se arman, de su regulación, de cuáles son los modelos, que es lo que van a aprender, y también todo lo que es contractual, los contratos, ¿sí? Pero para comenzar antes con ese tema, tengo que terminar de dar una parte de la persona física, que son los derechos personalísimos. Yo en Classroom ya les voy a subir unos apuntes para que vayan leyendo y una pequeña guía con preguntas para que lean el Código Civil respecto a los derechos personalísimos. ¿Qué son los derechos personalísimos? Son esos derechos que, como lo dice la misma palabra, son personales, hacen a la persona y la tenemos desde que nacemos. ¿Son parecidos a los derechos humanos? Sí, lo son parecidos, pero no son lo mismo. Porque los derechos personalísimos, ustedes habrán visto los derechos humanos ahora con el modelo de Naciones Unidas. Fíjense cómo Buenos Días, la delegación de Mozambique, habla respecto que, por ejemplo, el derecho de previsión social, que son las jubilaciones, no está en su totalidad aplicándose en el país. Derechos humanos. Derechos personalísimos, tenemos que hablar del derecho a la libertad, del derecho a la intimidad, del derecho a la imagen. Son todas al honor, son todos derechos muy importantes que hacen justamente a la persona. En los apuntes que ustedes van a ver por Classroom, van a ver mayormente explicado cuáles son los caracteres de estos derechos, cuáles son los conceptos, ¿bien? Y por qué se diferencia estos derechos personalísimos de otros derechos. Porque existe lo que se conoce en derecho, justamente en la ley, el derecho real, el derecho personal y el derecho intelectual. Personal, real e intelectual. Los derechos reales, simplemente, y lo vamos a hacer de manera sintética, son aquellos derechos que, por ejemplo, tengo sobre alguna propiedad. Por ejemplo, un bien inmueble o un bien mueble, una casa o un auto. Yo tengo una casa, por ejemplo, sus papás o sus abuelos tendrán una casa, una finca, tienen un derecho real, ¿sí? Es la titularidad sobre una cosa. Los derechos personales, o un auto, por ejemplo, o una lancha, ¿sí? Los derechos personales hacen a la persona, ya no hay una relación de persona con cosa, sino que acá hay una relación persona a persona, una deuda, un crédito, ¿sí? O estas situaciones de derechos personalísimos que hacen, por ejemplo, a lo que ustedes van a ver ahora y van a leer, que es el derecho a la libertad, a la intimidad. ¿Bien? Y después tenemos los derechos intelectuales.
Los derechos intelectuales es una relación de persona con creatividad, con obra. Vieron que, por ejemplo, muchas veces los cantantes, los músicos, los artistas, tienen obras, ellos hacen obras, obras musicales, obras artísticas. Los cantantes, ¿cómo cobran? Y por sus derechos intelectuales, porque él hizo esa canción, él compuso esa canción. Y vemos muchos músicos que cantan, que tocan, pero que no componen. Entonces, por ejemplo, no sé, el compositor es un cantante que hizo la letra y le vende la producción, su obra, a otro cantante para que él la cante. ¿Se entiende? Y se dividen las ganancias. Esos son derechos intelectuales. Y lo mismo pasa, se me viene a la cabeza con las obras musicales, pero lo mismo pasa en el ámbito de la industria, por ejemplo. Si a mí me gusta un diseño, por ejemplo, de una zapatilla Nike, y resulta que el diseñador no es Nike, sino que le paga a un diseñador para que realice ese tipo de zapatilla, él lo que está haciendo es vender su derecho intelectual, su obra. Bien, dicho esto, que diferenciamos los tres tipos de derechos, yo ahí les voy a dejar en la guía de estudio de Classroom para que ustedes lean desde el Código Civil qué es lo que dice nuestra ley respecto a estos derechos. Voy a hacer una mención que me es importante a lo que es el derecho a la salud y a la integridad física, que van a ver la importancia que tiene el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es mi voluntad. Si yo me voy a internar porque me tienen que hacer una operación por X causa, mis médicos me tienen que decir a mí, bueno, vamos a hacer determinada operación, vos nos vas a dar tu consentimiento, vas a firmar y vas a estar de acuerdo, porque de lo contrario se estaría vulnerando mi derecho a decidir, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, si me quiero hacer un tatuaje, si me quiero hacer un piercing, van a leer también el derecho a la ablación de órganos. ¿Qué es la ablación de órganos? Es la donación. Uno puede ser donante o no de órganos, pero es mi decisión, es el consentimiento, ¿sí? Y esa es la importancia de esta situación. Entonces van a ver derecho al honor, derecho a la libertad, derecho a la integridad física y moral. Y hay un artículo que hago referencia acá, que es el de reparación plena. Pero eso lo vamos a ver, o sea, está en la guía de estudio para que ustedes lo lean, pero ya la semana que viene vamos a adentrarnos un poco más en eso. Bien, estoy muy contenta de que volvamos a vernos por este medio. Cualquier duda ustedes siempre me preguntan, cualquier situación, preferiblemente de mañana, acuérdense, ya sea por el WhatsApp, por Classroom o por Gmail, lo que a ustedes les sea más fácil. Y bueno, estamos en contactos, ya les mando la guía y cualquier duda me consultan.